Buen día. Hoy es sábado, estoy en casa, no es el ambiente habitual que uso para hacer los videos, pero justo estaba trabajando en unos proyectos que más me apasionan, que es el análisis económico financiero que nos tocó hacer en una multinacional. Para mí este tipo de análisis es el más difícil de algún aspecto, porque vos en la multinacional todos los datos están muy bien andando, siempre es finito todo lo que tenés. Lo único que tenés que hacer vos es sorprender al tomador de decisiones con una manera distinta de ver la información, donde vos le sugerís eso de que es transformar un dato en una historia. Entonces, ese cambio es drástico. Y mientras estaba realizando el trabajo, que realmente lo estaba disfrutando, me he puesto a pensar las diferencias grandes que hay entre hacer este tipo de implementaciones en una pyme y en una multinacional. Yo les puedo contar con conocimiento de causa los dos aspectos, porque nuestra consultora tiene casos tanto de pymes, micropymes, que yo me inicié haciendo eso, como así también de multinacionales, que tenemos hoy dos o tres tenemos en carpeta haciendo este tipo de tareas. Entonces vamos a analizar un poquito de qué se trata, esas diferencias. Entonces pensemos en un Gantt. El Gantt, generalmente nosotros decimos que tenemos tres etapas: la etapa de definiciones iniciales, donde vos pensás qué es lo que va a decidir el tomador de decisiones, cómo estructurás tu modelo semántico; después la segunda etapa de procesamiento, análisis del dato, auditoría del dato; y una tercera etapa que es la presentación del final, y donde vos acompañás en la toma de decisiones, en el sentido de acompañás a que digamos, el usuario se acostumbre a usar el panel que estás teniendo. Porque, ojo, no es un tema menor ese hacerlo. Entonces, vamos a analizar estas tres etapas, la diferencia de hacer un paralelismo entre la multinacional y la pyme. En la multinacional, cuando nosotros arrancamos, normalmente las definiciones están por demás claras. Es más, nosotros generalmente habilitamos el SharePoint, no siempre, tanto la pyme como la micropyme es la misma estrategia de trabajo. Habilitamos un SharePoint. En el SharePoint lo que hacemos es que el área que nos vaya a tocar hacer este análisis suba toda la información que usa hoy para tomar decisiones. Es decir, generalmente son Excel que te suben, no, el 99%, todas las empresas toman decisiones en base a Excel, que lo sacarán desde un sistema chiquito hasta un SAP S4. Lo mismo, sacan el Excel, lo procesan, hacen su reporte, y eso es lo que vos tenés en la nube, que a nosotros tenemos en nuestro SharePoint, donde empezamos a analizar. En el caso de una pyme, es necesario en ese punto hacer un roleplay. ¿Qué le llamo yo roleplay? Es un roleplay donde, un juego de rol donde yo lo siento al tomador de decisiones, que puede ser un director o puede ser un jefe de área, un operador incluso, y empezamos a tratar de dilucidar cuál es la mejor estrategia de indicadores que va a tener que usar. Y es bárbaro, eso no se imagina lo que se descubre. Es decir, ¿por qué lo son? Porque vos agarrás, le decías a la persona: mira, olvídate de todas las limitaciones que tenés hoy para hacer el análisis en tu empresa. Olvídate que el Excel tiene 1.000.000 de registros, olvídate que no registras todas las operaciones en el ERP, olvídate que esto no lo llevas por aparte en un papel, no sé, lo que fuera. Y soñá cómo querés verla, cómo querés medir tu empresa. En el caso de una multinacional, esa tarea quizás es mucho más sencilla porque ya lo saben. Entonces a nosotros nos sirve eso como para poder estructurarla de alguna manera. ¿Bien? Estructurar de alguna manera cómo se hace ese roleplay. Vamos a hacer un video del roleplay para que ustedes lo vean, y voy a mostrar unos casos que se puedan mostrar, por supuesto, para que vean qué bárbaro que es. Nosotros partimos de decir cuál es el indicador principal, cómo lo calculás, de dónde surgen los datos o de dónde surgirían los datos si no los tenés, quién lo va a recibir, con qué frecuencia y qué tipo de dimensiones, o cómo lo querés ver o cómo lo querés explotar a ese indicador. Les puedo asegurar, fantástico lo que se descubre. En la pyme, en ese punto, lo que nos hace es generar las vistas. Que en los dos lados lo hacemos. Las vistas es la información que va a dar soporte. Perdón si lo ven ahí, Coco, el perro mío que está jugando ahí en el jardín. Bueno, eso es el problema de filmar en la calle. Pero bueno, no me iba a ir a la oficina. Y tengo esta idea, quiero que ustedes a ver qué opinan. Entonces, nosotros lo que agarramos, en el caso de una pyme, una vez que terminamos el roleplay, hacer lo que se llama, en los dos lados, hacemos lo que se llama el pedido de vistas. El pedido de vistas es un listado donde nosotros ponemos todos los campos que creemos que son necesarios para poder tenerlo. En el caso de la multinacional, hacemos exclusivamente los del sector. ¿Bien? ¿Qué significa? Es decir, si nosotros vamos a analizar el económico financiero, como nos pasó ahora con esta firma, nosotros pedimos exclusivamente el mayor contable, los centros de costos, plan de cuentas, es decir, o estrategias contables. Si alguna división más tiene el mayor contable, la pedimos para poder explicar la información que tenemos en el mayor y para de contar. En el caso de una pyme, lo que tratamos de hacer es no solamente el mayor contable, sino también todo lo que va a explicar ese mayor.
porque ya van a ver por qué lo hacemos. Si es un ERP que nosotros conocemos, que nos dan acceso, nosotros en vez de pedir las vistas, lo que hacemos es directamente mapear toda la empresa. Es decir, todo lo que nosotros vamos a mapearla y meterla dentro del Power BI, muchísimo mejor. Entonces, normalmente hacemos la incorporación casi completa del ERP. ¿Por qué? Porque normalmente en una pyme el ERP no está siendo usado en un 100%. Y si no está siendo usado en un 100%, te va a exigir que pongas mucho material de afuera para poder llegar a ese indicador que está queriendo el tomador de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la pyme no supo parametrizar o no supo solicitar al implementador del ERP alguna circunstancia que hoy se da cuenta que necesita para gestionar su empresa. Y lo fue parchando. Y lo fue parchando con un Excel, con una planilla a mano, con un formulario, no sé, con miles de cosas que te hace que la información no trabaje en tiempo real y a su vez que tenga una calidad muy pobre a la hora de validar ese dato. Entonces, nosotros antes de ir a un fracaso asegurado, usted hay un video mío que son las razones del fracaso, digamos, cuando voy a hacer una implementación de Power BI, lo podrían ver. Antes de ir a un fracaso asegurado, nosotros nos paramos ahí y decimos, che, para poder seguir hay que replantearse cómo estás trabajando la información en el ERP. Entonces ahí entra un equipo mío específico para eso, donde lo que hacen es sugerir una reparametrización de ese ERP. No saben la diferencia que hay entre un caso y otro. Hay un caso ahora que se está cumpliendo de una firma acá en el norte de Argentina muy importante, una pyme muy importante, distribuidora de combustibles y lubricantes, que se hizo todo ese proceso, que arrancó en julio del año pasado, se hizo toda una reparametrización, siguieron usando el mismo ERP, pero cambiamos todo. Ese fue un cambio drástico que quiso hacer el tomador de decisiones y hoy no se imaginan la implementación que tienen andando. Cada vendedor o cada distribuidor tiene en su celular, tiene la pantalla específica donde hace el seguimiento todo completo, los días pendientes a la calle de sus clientes. Es bárbaro, es el mismo ERP, la misma gente, simplemente un cambio en la forma de trabajar. La transacción esa que vos todos los días la hacías quizás en un Excel, la pasás a hacer en tu ERP. Y usamos la herramienta de BI, que sería el Power BI, para poder explotar eso. En una multinacional eso no necesitas. Vos tenés un equipo completo de sistemas, es decir, en el caso mío tenés que meter gente tuya, es una lucha que el desarrollador me habilita la base de datos para poder acceder, es mucho lío en ese punto y es el principal cuello de botella que yo tengo al principio, en un Gantt, digamos, de la implementación. En cambio, en la multinacional, simplemente vos pedís la vista, esa vista la pasás, te dicen va a estar dentro de 10 días, en 15 días, en una semana la base de datos para que puedas acceder. Accedes, sacás el dato y está impecable, finito, bárbaro. Es impresionante, es una maqueta lo que estás teniendo. Entonces, usted va a decir, ¿dónde está el desafío en ese punto? Bueno, el desafío en ese punto en la multinacional está quizás cuando, por ejemplo, nos pasa en un cliente grande que tenemos a través de otra consultora que trabaja con nosotros, que nosotros trabajamos con ellos, mejor dicho, ellos nos llevaron al cliente necesitaban hacer un análisis comercial en una muy importante firma acá en Latinoamérica, donde el volumen de transacciones es tal que son cerca de 250, 300 millones de registros por mes. Entonces imagínate eso, tenés que pensar cómo vas a hacer ese modelo semántico, lo vas a hacer por capa, lo vas a sectorizar, es decir, una de las estrategias es sectorizarlo porque hay que hacer un análisis comercial, de comercial a fondo a nivel comprobante y un análisis de margen de contribución. Entonces, ver cómo lo vamos a ir fraccionando a eso. Bien, cómo vamos a trabajar con las dimensiones, la ponemos en el modelo principal, la sacamos. Sí, hay una serie de estrategias que se están evaluando para poder hacerlo. El desafío está por ese lado, no por el lado de hacer que el dato está bien. Una vez que tenés el modelo semántico andando, se supone que ya has hecho la reestructuración en la pyme y demás, que te llevó a veces más tiempo que el de trabajar con el Power BI propiamente dicho. Viene la primera tarea que es levantar todo y hacer lo que nosotros llamamos los paneles de auditoría. El panel de auditoría en una multinacional, ¿en qué consiste? Simplemente ver que vos tirás un mayor o el estado de resultados que sacabas antes, si era un análisis económico financiero del SAP o del sistema que tenga, coincida con lo que vos has chupado de ese mismo SAP a través de una conexión. ¿Y dónde pueden estar las diferencias? Me decir, guay, si trabajan en tiempo real andan bien. Bien, que hay tipos de asientos que no van, por ejemplo, las provisiones. Hay que ver cómo trabajan las reversiones de saldo, hay que ver si la refundición de cuentas la hacen trimestral, mensual o en el ejercicio económico anual. Es decir, todo ese tipo de cosas que te hacen diferencia a la hora de ver la información. Bien, cómo cargar un presupuesto. Normalmente las grandes empresas
trabajan con un presupuesto anual y un presupuesto trimestral o un presupuesto mensual, que es la mejor opción o la mejor aproximación de ese presupuesto anual. Eso generalmente no se lleva en el sistema, se lleva en un Excel, entonces sincronizar eso, ahí estaría el desafío en la multinacional, de esa planilla de auditoría. En la pyme, ya si bien podés llegar a tener el ERP ya configurado, con las dimensiones bien y todo lo demás, el desafío está en que la pyme no está acostumbrada a trabajar en tiempo real. Entonces, ¿qué implica? Quizás no impute las cobranzas a las facturas, eso es lo más común que me sucede, o el pago a la factura de proveedores cuando vos la haces. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Vos tirás un indicador, por ejemplo, de rotación de clientes, los días pendientes en la calle que estás teniendo, el plazo medio de cobranza o cualquier indicador similar. La información que estás teniendo no es buena. ¿Por qué lo son? Porque te da una factura que está viva y quizás ya hace 2 años la has pagado. Bien, te la han pagado. Simplemente vos tenés el comprobante vivo también de la cobranza y no lo hicieron. O no se concilian los bancos, las cobranzas en tarjeta de crédito no se la está cruzando con lo que dice el sistema administrador de tarjeta de crédito que tengas en tu país. Es decir, hay una serie de cosas que hay que empezar a hacerla que trabaje distinto. Entonces vos cuando largas esos paneles de auditoría te das con eso y ahí empezás a bajar la lista, el checklist de todos los indicadores que te han dicho, che, o cambiar la forma de trabajar. Si vos querés medir los días pendientes en la calle que tenés de lo que has vendido la cuenta tuya corriente cliente, bueno, perfecto, empecemos a imputar las cobranzas. Bien, empecemos a trabajarla. Entonces hay que buscar métodos alternativos para que eso se empiece a llevar. Entonces el desafío de la planilla de auditoría es ese. O, por ejemplo, que quieren ver todo aperturado por centro de costo del margen de contribución. Está fantástico, eso se puede hacer. Es decir, mejor dicho, le evita sectorizarlo por centro de costo. Muchas veces los costos de estructura lo puedes identificar. Pero ¿qué sucede? Para poder identificarlo, tenés que, cuando vos recibís el comprobante de compra, lo que tenés que hacer es ponerle la dimensión correspondiente. Hay ERP hoy para empresas PYME que tienen hasta 3, 4 dimensiones que vos podés aplicar. ¿Qué significa? Que vos la podés clasificar a la información tuya de costo de acuerdo a distintos sectores o distintos grupos jerárquicos. Y es fantástico lo que podés llegar a hacer, pero lo tenés que hacer en el origen. Eso no lo podés solucionar después con un Power BI. ¿Bien? El desafío está ahí. En la multinacional es simplemente ver qué tipo de comprobantes iban, los asientos contables, clasificarlos, ver si se hace la refundición de cuenta, cómo vas a hacer la reversión, bueno, ese tipo de cosas nada más. Ahora viene la hora de hacer los paneles, es igual en los dos lados, vos haces los paneles, los preparás. ¿Cuál es el desafío en ese punto en la multinacional? El desafío en la multinacional, quizás el desafío más grande que te toca, ¿bien? Es cambiar ese Excel o la forma de ver que tenían en el Excel a realmente hacer que el dato se transforme en una historia, que esa historia tenga los insights suficientes para poder determinar los cursos de acción que se tenga que seguir. Y eso es fantástico. Para mí, cuando me dan un modelo de datos ya para empezar a trabajar en los informes gerenciales en una multinacional, es estar en Disneylandia, literalmente hablando, estar en Disneylandia. Bien, no sé si me estará escuchando Gonzalo, justamente el control financiero de esta firma que estamos haciendo ahora. Él va a decir, no es tanto cuando nos ponemos a pelear, ¿por qué razón? Porque es una pelea constante de poner los colores corporativos, definir a ver si nos llevamos, cómo vamos a ver la variación del área, si lo vamos a ver como un spot arriba y abajo hacemos la desagregación que yo le llamo a la película, viendo las curvas de cada una de las áreas de negocio que explican ese temita que está arriba. Y Gonzalo empieza a decirme, bueno, hay que cambiar los colores de la letra, tiene ese color corporativo que en España le van a retar. Bueno, es fantástico cuando tenés esos tipos así, cuando no te da un dato también, por supuesto, ahí son distintas las peleas. Pero la multinacional es otro nivel de análisis que vos llegás y otro nivel de desafío. En cambio, en una pyme ya podés tener más o menos estandarizado un grupo de paneles, porque primero se tienen que acostumbrar a usar los paneles para la toma de decisiones. Es decir, va mucho más allá de cambiar una forma de tomar decisión que ya está hecha en datos a una cultura de una empresa pyme donde no está acostumbrada a tomar información o gestionar su empresa con información basada en datos. Entonces el cambio es abrupto en una pyme. De vuelta, ¿qué trabajo tenemos que hacer en la pyme? Bueno, el trabajo que tenemos que hacer en la pyme en esa parte es generar todo el grupo de paneles y empezar a acompañar por lo menos 30, 60 días, nosotros incluimos en el presupuesto normalmente eso, acompañarlo al tomador de decisión en el día a día y a cada una de las áreas funcionales que realmente se acostumbren a usar el panel. Nosotros ahora estamos entrando en una firma regional acá en el norte de Argentina, indumentaria, y cuando hablamos bueno, estamos negociando, cuando hablábamos con la familia dueña, me decían, nosotros ya tenemos paneles hechos. Cuando yo veo los paneles, eran paneles, a ver, que eran copias de los Excel que usaban ellos para tomar decisiones. Entonces, ¿qué implica? Esos paneles
no son útiles. Le digo, ¿cada cuánto lo ven? Cada semana, me dicen, o cada mes. Entonces vos te pones a pensar internamente, decís, che, pucha, pero esto no es así. Si vos vas a implementar una política de Power BI o de Business Analytics, como lo llamamos, es para que vos todos los días gestiones tu venta. Y la tengas en información en tiempo real. No que la alimentes con Excel, que es el mismo Excel que usabas para tu informe una vez al mes. Estamos locos. Entonces muchas veces me pasa eso. No saben la cantidad de empresas que yo tengo de las pymes, donde ya hay implementaciones de Power BI hechas y que nos llaman. Yo siempre suelo decir, somos la segunda o la tercera opción. Y ya nos llaman como diciendo, che, mira, hemos hecho toda esta inversión en esta parte, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, simplemente hay que enseñarles a pensar la información. En la multinacional hay que convencerlos de que esa manera alternativa está buena y el desafío es sorprenderlos. Bien, sorprenderlos en el sentido que se puede hacer. Y una vez que lo entregás, ya lo entregás. Fuiste en la gran empresa, en la multinacional, el desafío es que te vuelvan a llamar para otra área o para otro sector. Justo en esta multinacional que me tocó ahora, en el 2021-22 lo hicimos en lo que era Argentina, después lo hicimos en Buenos Aires, ahora hay que hacer todo Argentina. Que te vuelvan a llamar, ese es el desafío. Es decir, porque les gustó el trabajo y que realmente esa estrategia de trabajo les puede gustar y que te vuelva a llamar. Y como digo yo siempre, nosotros somos del interior de Argentina y que te llame una multinacional es tocar el cielo con las manos. En la pyme es muy distinto. Ahora, como resumen final, salió medio largo, pero espero que haya quedado más o menos clara la idea o que les haya interesado del punto. Yo creo que lo tienen que pensar muy fuerte. En la pyme no te imaginas la cantidad de alternativas que tenés de empezar a trabajar con esto. Pensamos que nosotros en el estudio hicimos una unidad de negocio específica que se dedica a que esa pyme se pueda reestructurar su información base, el input que vos estás necesitando. Es decir, con gente que sepa de los ERP, que sepa de organización de empresas, porque vos tenés que hacer que el flujo de datos fluya en el ERP primero y de ahí más te va a fluir bien a vos en el Power BI. ¿Bien? Entonces, esa es una unidad de negocio que vos podés desarrollar específica para pymes. En lo que es el modelado de datos, pensamos que casi todos los ERP ahora empiezan a tener ya integración directa. Es más, te van a empezar a venir con modelos de datos modelos semánticos ya preparados para Power BI, donde vos tenés que conectar simplemente el Power BI, o tengas incluso paneles desarrollados. Entonces, ¿para qué te va a llamar una pyme? La pyme te va a llamar para que vos le organicéis, que eso funcione y ande bien. Y después, una vez que ande bien eso, la llevas a otro nivel. Listo. Y empezás a hacer las visualizaciones que ellos quieren. El desafío, acuérdense, va a estar muy grande ahí en las pymes. En la multinacional cada vez vas a tener más información que vas a tener que ir integrando. Cada vez le vas a meter más los PLC, le vas a meter caudalímetros, le vas a meter no solamente lo que dice el SAP o el NetSuite o lo que fuera, y vas a empezar que vas a ver vos que escalable es lo mismo hacer solamente comercial que hacer todo y poner un modelo semántico completo, fantástico, dentro de eso para que ellos empiecen a crear sus propios paneles. Fíjense cómo son dos estrategias totalmente diferentes. ¿Bien? Eso es lo que yo hago todos los días y realmente me fascina. Es decir, es algo que yo ya voy a hacer un video de cómo siendo contador público llegué, que uno muchas veces piensa, ustedes googleen contador y vean las imágenes que les salen en internet, en Google, las imágenes, pongan imágenes y van a ver que el contador, el tipo que está con los lentes, aburrido, con la máquina de calcular, agarrándose los datos, las liquidaciones impositivas y demás. Yo siempre digo, yo soy contador público y hago contabilidad pura, ¿bien? Porque todos mis paneles que yo hago se basan en la contabilidad, solamente que hay una forma distinta de verla, ¿bien? Nos estamos viendo y ya vamos a hacer un video de cómo siendo contador he llegado a este punto. Y máxima a los 58 años, que ya sería un viejo para las nuevas tecnologías. Muchas gracias.